Muy bien. Pues ahora sí vamos a pasar a la palabra de Dios. Y han sido días muy interesantes viendo la mano de Dios, cómo Él respalda cada paso, cada caminar que nosotros en fe creemos que nos empieza a dirigir. Y todo tiene una razón de ser. Es porque somos obedientes a su palabra. Y de hecho eso va a tratar el tema. Pero quiero primero darte una pequeña introducción. Quiero hablar un poquito de Juan. Juan es el discípulo amado. Es aquel que tenía una relación con nuestro Señor muy cercana. Pedro era uno de sus principales líderes en lo que se refiere a lo que el Señor enseñaba, pero Juan amaba al Maestro como un hermano. Y nuestro Señor Jesucristo también lo veía así, al grado que cuando estuvo en la cruz le dice a su madre María: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Juan fue el único discípulo que estuvo ahí cuando nuestro Señor estuvo en esa cruz. Todos los demás estuvieron dispersos. Cuando Juan estuvo ante un concilio, todos se dieron cuenta que Juan no tenía mucha preparación, porque Juan, pues al igual que Pedro, se dedicaban a la pesca. Pero se maravillaron porque aún a pesar de no tener preparación, hablaban con el y daban testimonio de Jesús. Fueron testigos fieles de lo que Él había hecho en su vida. Con el paso del tiempo, el Espíritu Santo comienza a instruir a Juan cada vez más, al grado que Juan es considerado el autor del Evangelio de Juan. Las 3 cartas que también llevan su nombre, las cartas de Juan, y el libro del Apocalipsis. Ahora, me llama la atención que Juan todavía, antes de terminar su escrito en el Evangelio, dice algo. Él comenta: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y el Señor me hacía meditar en su Biblia, en su palabra. ¿Cuántos han tenido en sus manos una Biblia? Hay Biblias de diferentes tamaños, hay Biblias que son de bolsillo, hay Biblias que la gente tiene en su casa muy grandotas, tan grandotas que ni las abren porque están como de adorno. Pero al final de cuentas, todos esos libros, todas esas cartas, forman un tomo, digamos así, un libro. Y es increíble cómo nuestro Dios Todopoderoso deja testimonio en ese libro que, considerando quién es nuestro Dios, pareciera que es muy pequeño, porque para todas las cosas que podemos apreciar en la creación, vaya, es cierto, no cabrían en todos los libros. Hemos de repente conocido historias que van saliendo y van sacando las empresas que se dedican a imprimir libros, diferentes tomos, diferentes episodios, y se puede llenar una biblioteca. Pero la palabra de Dios solamente es un libro, que es la Biblia. Muchas veces, y me ha tocado, he encontrado personas que consideran que es muy poca la información y quisieran más sobre lo que es nuestro Dios. Pero para nosotros, los que amamos a Jesús por convicción y por lo que ha hecho en nuestras vidas, en vez de pensar que es algo
muy corto, muy pequeño. La verdad es que de eso que ciertamente consideramos la grandeza de Dios, es lo más insuficiente para que yo crea en Él, porque ha sido capaz de transformar mi vida. Su palabra es certera, es verdad. Su palabra es la única verdad. Es palabra de Dios, del Creador de todas las cosas. Y de eso te voy a hablar hoy, porque su palabra es lo que debe de ser más importante para ti, para mí, en la vida. Todos tenemos muchas afinidades, muchos hobbies, muchos anhelos, muchos sueños. Y la palabra de Dios a veces la tomamos como una herramienta. He escuchado, yo he incluso comentado eso, que es como un manual, ¿no? Pero yo te digo algo, no es un manual, es mi vida. Estos días Dios ha sido muy puntual en ese sentido, en que tengo que hacer su palabra mi vida. Porque la encomienda que vamos a tomar, necesito tomarla de su palabra todo el tiempo. Así es que voy a recitar algo que Pablo les decía a los corintios. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura, porque a veces la palabra parece locura. Como quiera que sea, sopórtenme, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen, les está diciendo Pablo a todos los corintios. Por eso Pablo era celoso de la palabra. Y hoy te digo algo, voy a ser muy celoso de la palabra. Y aunque podamos de repente tener buenas ideas, siempre tendremos que aterrizarnos en la palabra. ¿Qué dice Dios? Porque hay buenas ideas, muy buenas ideas, pero primero es la palabra. Y así se llama esta prédica. Ahora quiero llevarte, y por favor, si me pueden ayudar a poner ahí, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Yo te voy a leer una versión que es Dios habla hoy. Puedes seguir ahí, es la versión Reina Valera, pero esto te la voy a leer así porque es una versión que es más acorde a nuestra forma de hablar. ¿Está bien? En este momento se le está dando al pueblo los mandamientos. Y dice así en el número 1. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, está diciendo Moisés al pueblo, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios, ¿cómo? Con su palabra, con su ley, con sus estatutos. Y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Es importante porque abarca generaciones, porque no es suficiente que yo como papá cumpla sus mandamientos. Necesito estar seguro de que mis hijos los empiezan a conocer y los comiencen a cumplir. Y sabes algo, cuando tenga yo a mis nietos, primeramente Dios, tengo que estar atento a que ellos también conozcan y vivan esos mandamientos. Por lo tanto, israelitas, y voy a cambiar la frase israelitas, y pon tu nombre, pon tu familia, pónganlos en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se los ha prometido. Y él comienza a hablar de los mandamientos. Oye, Israel,
el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Y me encanta el 7. Y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Me encanta porque a veces mis hijos me han dicho: es que tú siempre sacas la palabra de Dios para todas las cosas. Amén. Porque es una instrucción de parte de Dios. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Más adelante, en Deuteronomio 32:45, por favor, está terminando Moisés de dar todas las cosas que el Señor ha dicho para el pueblo. Y dice: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Aplicar qué? El corazón. Para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Vuelve a recalcarlo, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Te lo voy a parafrasear en algo que luego vemos en las películas: es de vida o muerte. Y cuando tú dices esto es de vida o muerte, es una importancia total. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahora fíjate bien, pasar el Jordán tiene un significado. Pasar el Jordán es llegar a la tierra prometida. Para ellos era llegar a la tierra donde iban a comenzar un pueblo, una nación. Para ti y para mí la tierra prometida es salir del Egipto que teníamos, que era el pecado, y comenzar a caminar con él en una nueva vida. Pasar el Jordán es pasar precisamente las situaciones adversas que los pecados, que los errores, que los rechazos, que todas las cosas que venimos arrastrando nos aquejaban. Pasar el Jordán significa comenzar a vivir su palabra. No puedo pasar el Jordán si no vivo la palabra. Puedo hacer una oración, puedo decir: Señor, perdona mis pecados, pero si no hago mía su palabra, es como si no hubiera yo atravesado el Jordán. Por eso te digo que la palabra es de vida o muerte. Porque solamente así voy a llegar a un lugar de reposo. Y déjame hablarte del lugar de reposo. Deuteronomio 12, del 8 al 10 dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Moisés les está diciendo: mira, cuando llegues a la tierra prometida ya no vas a hacer lo que antes hacíamos. Está el Jordán, la tierra prometida. Nosotros aquí teníamos una costumbre, hacíamos cosas, teníamos una forma de vivir, pero una vez que pasemos el Jordán ya no las vamos a poder hacer. Les está diciendo: cada uno hace lo que quiere, lo que le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis al Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y por enemigos está hablando no de personas, sino de todo lo que arrastrábamos: malos hábitos, dolor, maldiciones,
enfermedades, pobrezas, rechazos, pecado. Esos son los enemigos. Hermano, pero eso se lo dijo a los antiguos. Hebreos 4, del 11 al 13, y el libro de Hebreos es en el Nuevo Testamento. Y es Pablo hablándole a los hebreos. Y quiero decirte, la prioridad de la palabra es la misma hoy. Dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cómo? ¿Sigue estando ahí el reposo? Sí, porque en ese tiempo era algo histórico y natural, pero esto es algo espiritual. Y necesitamos llegar y pasar ese Jordán para llegar a ese reposo, a esa tierra prometida. Pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque te voy a decir algo. Moisés se lo advirtió al pueblo de Israel en esa época y no obedecieron. Aunque pasaron físicamente un Jordán, no cambiaron su forma de vivir. Y por eso tantas veces se alejó Dios de ellos. Y después había tiempos en donde volvían a acercarse a Él cuando se arrepentían. Pero no cambiaban su forma de hacer las cosas y se volvían a alejar. Por eso es que tú y yo estamos hoy acá, de hecho. Porque aunque Él tiene un pueblo escogido, tú eres la iglesia. Que son dos cosas diferentes. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vuelve a dar el porqué, el cómo. La palabra de Dios. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es que cuando escuchas la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, es incómoda, duele. Porque nos confronta en lo que hemos estado haciendo siempre. Pero dice también, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es, ¿quién crees? Jesucristo mismo. Por eso yo te dije algo, mi vida es la palabra de Dios, porque mi vida es Jesús. Yo no puedo estar caminando con Jesús si no leo la palabra. Yo no puedo decir que camino con Jesús si yo no escudriño su palabra. Yo no puedo decir que Dios está conmigo y Jesucristo está en mí si en mí no está sembrada la palabra de Dios. Anteriormente Moisés, a través de eso que estaba diciendo, recitó las palabras de la ley de Dios una y otra vez, se las repetía una y otra vez, con el fin de animar a su pueblo a no olvidarla y ser firmes en buscar el rostro de Dios. La existencia de Israel dependía de la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros, nuestra vida depende de la palabra de Dios. Es bueno venir y escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero eso le tiene que llevar entonces a escudriñarla, a conocerla, porque leer la palabra de Dios es conocer a Jesucristo, porque Él tiene ahí todo lo que necesito conocer, está en su palabra. Dice Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pero la verdad es que la sacamos de contexto y creemos, sí, no te preocupes, no tengo para comer hoy, pero ya
pan vive el hombre. Mejor vamos a orar. No, no se refiere a eso. Te lo voy a dar así. Necesitamos comer la palabra para vivir, porque aunque comamos mucho alimento, aunque tengamos para comer siempre, si yo no como de la palabra de Dios, no estoy alimentando mi bien y mi vida salvada. Porque la palabra de Dios es vida. Es cuestión de vida o muerte. Obedecerla trae vida eterna. Rechazarla me lleva a la muerte eterna. Y te decía yo, Jesucristo es la palabra misma. Porque en Juan 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo era la palabra. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios le dio la palabra por medio de Moisés a su pueblo. Moisés se la repitió, se la repitió, se la repitió, y simplemente no la hicieron. Entonces el Señor, en su gran amor, de tal manera nos amó, dice su palabra, que envió a la misma palabra encarnada en Jesucristo mismo. Lo envía y lo envía a hacer una acción, ir a esa cruz. La gente que vio a morir a Cristo no sabía, muchos habían visto sus milagros, escuchaban de Él, pero no entendían. Y eso no impidió que nuestro Señor fuera a la cruz. Tú y yo hoy tenemos la palabra. Ahora tenemos en aparatos, en dispositivos que usamos cotidianamente. Pero lo que más que nada tenemos es a Jesucristo. Jesucristo vive en ti y en mí. La palabra lo revela. La palabra me lleva a conocerlo. Él ya hizo la acción. Por fe, nosotros somos salvos. Por fe, nosotros hoy tenemos una vida eterna. Pero eso no significa que lleguemos, porque dice la palabra que estando allá en las bodas, llega el padre de familia y te dice, o le dice a la persona que encuentra: ¿y tú por qué no estás vestido como vestido para bodas? Y siempre hemos pensado, pues si ya está ahí, es porque ya fue perdonado, porque ya fue salvo. Pero no está vestido de bodas, porque no conoce la palabra. Sí hubo un momento en que tuvo fe, pero nunca tomó el tiempo para conocerlo. Necesitamos tomar un tiempo para leer su palabra. Debemos decidir: si hago la palabra de Dios parte vital de mi vida, debo dedicar regularmente un tiempo para estudiar y conocer a Jesucristo a través de ella. Mira, hay gente que toma la palabra de Dios para hacer un tema muy rimbombante, muy padre, para escudriñar y descubrir algo que no lo lleva a descubrir a Jesús. Por ejemplo, que te puede hablar, no sé, un tema de Sansón, y es un tema interesante. Te puede hablar de cómo Moisés abrió el mar, te puede hablar de las plagas. Pero si tú no encuentras a Jesús en cada historia, no queda nada. Solamente queda una buena historia. Debemos conocer a Jesucristo a través de ella. Esto significa que así como el alimento, una amistad, es decir, yo conozco a alguien y bueno, te empiezo a buscar, empiezo a platicar contigo. Buscamos el tiempo para estar juntos, para pasarla bien, para conocernos. Eso, así se forma una amistad. Con Jesucristo es igual. Yo leo su palabra, no es que te avientes toda la Biblia en una tarde, pero escudriño, me aprendo o observo un versículo y comienzo a preguntarle a lo largo de mi día. Comienzo a platicar con él. Comienzo a hacerle preguntas que a veces yo no entiendo en su palabra. Y sin darme cuenta comienzo un hábito a
grupos de amistades y que estamos escribiendo y mandamos por ahí un GIF, mandamos un comentario, nos saludamos, ponemos cualquier tema en la mesa y que correamos un ratito. Bueno, con el Señor es igual. Todo el tiempo cualquier tema lo estoy poniendo con Él. Aún algo gracioso. Mucha gente piensa que uno luego está loco porque anda sonriéndose ahí, caminando solo y hablando solo. Te digo algo, es que a mí me pasa que ahora yo estoy hablando. A veces ha sucedido que hay gente que piensa es que ahora te apartas, pero no me aparto por no juntarme con la gente, es que luego estoy platicando con Él. Y sé que muchos dirán, ¿estás loquito? No, es que es maravilloso platicar con Él. Es lo mismo que te estoy hablando. Él lo da en una plática. Él te enseña. Él te muestra. Y a veces pensamos que solamente ciertas personas tienen el poder acercarse y conocer esto. ¿Sabes? Si tú supieras que esto lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es necesario porque yo necesito enseñárselo a mis hijos. Y algún día a mis nietos. Por eso necesito ser un conocedor y hacedor de la palabra. De eso se trata. Luego entonces, fue prioridad en los tiempos antiguos, en la época de Moisés, la palabra, sí, pero hoy lo es más que nunca. Más que nunca. Porque la palabra es la que me mantiene en ese fundamento que es Jesucristo. Porque hace rato que estábamos haciendo y estamos compartiendo lo que es la cena del Señor, puedo acordarme de Jesús, pero acordarme de alguien implica saber quién es, tener un recuerdo muy arraigado en mi corazón. Es como cuando yo pienso en mi esposa. Yo no pienso en mi esposa nada más en el nombre, sino en los tiempos tan hermosos que puedo pasar con ella. Es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo de Él por lo que Él es para mí, lo que me da, lo que me ha dado, cómo me escucha, cómo me enseña. Por eso es importante para mí. Hay algo más. Cuando yo lo entiendo, cuando declaro la palabra de Dios, siempre hay un resultado. Y te has preguntado, ¿por qué cuando fulanito recita la palabra, declara en el nombre de Jesús esa palabra, las cosas pasan y cuando yo la digo no? Bueno, escrito está en Isaías 55:11 lo que dijo así el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El asunto es que yo necesito conocer a mi Señor para poder declarar una palabra. Porque si de repente, como te dije, voy a tomar el mismo ejemplo, yo me encuentro con una persona que me está pidiendo ayuda para un pan, y yo le recito la palabra de no solo de pan vivirá el hombre, ¿crees que esté correcto? Es parte de la palabra, pero eso ¿en qué le va a ayudar a él? No conozco a mi Señor, porque mi Señor alimenta. Todas las veces que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, primero los alimentó. Luego entonces saco de contexto un versículo y lo recito y no pasa nada. Pero si yo conozco a Dios, entiendo su palabra, cada vez que yo recito su palabra es con entendimiento, y por eso Él hace, porque nunca regresa vacía. Para orar necesito conocerlo, para adorar necesito conocerlo. Es que vamos a orar por un enfermo, claro que sí, pero necesito conocer al Señor, porque si yo nada más declaro sanidad sin el entendimiento de que quizás algo provocó esa enfermedad y hay algo más que sanar, no voy a hablar las palabras correctas.
Necesito escuchar la voz del Espíritu Santo, conocer lo que el Señor quiere hacer. Porque la palabra de Dios está llena de vida y es efectiva, dice está escrito. Es para escudriñar y descubrir lo más oculto de nosotros, para discernir nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso cada vez que tú lees la palabra de Dios y el Señor habla a alguien, se quebranta. El Espíritu Santo comienza a hacer algo. Hebreos 3, del 7 al 19. Te voy a leer ahora la versión del Salvador. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes, y hoy está hablando a cada uno de nosotros, si hoy escuchan ustedes lo que Dios les dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Se está refiriendo a los que habían salido de Egipto, y Moisés les repetía y ellos no hicieron caso. Dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. 40 años estuvo con ellos en el desierto y no hubo enfermedades, siempre los estuvo dando el maná, nunca les faltó que comer, sus ropas no se desgastaron. Vieron la obra de Dios, los atacaba del sol y les daba calor en las noches frías. Por eso me enojé con aquella generación y dije, anda siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Así lo decidieron y hace unas semanas hablábamos de decisiones. Tomaron su decisión. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por eso el pueblo de Israel no entró en ese reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy. Y eso me dice algo. Todavía hay un hoy. No se cerró el día de reposo en esa ocasión. El día de reposo sigue siendo hoy. Yo no lo conocía, yo no sabía eso. ¿Puedo entrar? Sí, porque está hoy. Hoy estás entendiendo que la palabra de Dios debe de ser lo más importante en nuestras vidas. Si yo lo hago, ¿puedo entrar en ese reposo? Sí, porque está para hoy. Esa es parte de la gracia. Esto es parte de este nuevo pacto. Mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, ¿cuántos están escuchando hoy? Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Y quienes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios, pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quién estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. 19. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. ¿Estás seguro que todavía hoy puedo hacerlo? Sí, escrito está. Hebreos 4, del 6 al 13 dice así. Pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo. Bendito Dios que sabe. Desde la eternidad lo sabía. Y para Él no hay tiempos. Para Él no existe el tiempo. Porque Él es eterno. Falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio.
en el desierto. Por eso, Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la escritura ya mencionada: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Me llama la atención cómo repite Dios: escucha lo que Dios dice y no endurezcas tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. Si ellos hubieran sido obedientes, pues hubieran entrado en su reposo y ya. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Y probablemente estás pensando de tu trabajo secular, pero Dios nos dio un trabajo: ir y hacer discípulos. El secular es parte de él, pero el secular no tiene nada que ver con su palabra. Hay otro trabajo que hay que hacer. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante, vuelve a repetir lo que repitió o lo que dijo anteriormente. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios me hace ver las intenciones que yo tengo. No necesito que alguien más me las diga. Cuando estoy leyendo su palabra, sé dónde estoy parado, porque su palabra me confronta. No necesito que alguien venga y me diga mis errores. La palabra de Dios, cuando yo la leo, es el Señor mismo que me está diciendo: hijo, tienes que cambiar eso, lo tienes que dejar. Te digo algo, nos conviene leer la palabra de Dios, porque cuando viene una persona, nos ofendemos de lo que nos dice. Pero cuando leo su palabra, no hay ofensa, hay arrepentimiento. Ay, Dios mío, perdóname, si tú sabes que yo lo hice con esta cosa. Por eso es que dice que el desierto penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Conclusión. Y yo quiero que entonces hoy puedas quedarte con esto. Si la palabra de Dios es un tema vivo para las personas de todos los tiempos, tanto los que vivieron en esa época como para nosotros, hazte esta pregunta. El día de hoy, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Es prioridad? ¿O es como mera información? ¿Es mi vida? ¿O es algo que de repente le doy like en una publicación de Facebook porque se oye muy bonita, porque es una bendición? ¿O es la que tomo de esos papelitos que vienen en el pan de cada día, como si fuera un consejo de horóscopo? ¿Qué tan importante es para mí la palabra de Dios? 2. ¿Ya tomaste la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Aceptar a Jesucristo es aceptar su palabra, conocer su palabra. Porque decirlo de boca es fácil. Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Y sé que si hoy muero, estaré contigo allá en el cielo. Amén. Porque eso es fe.
tengo personas que me van a ayudar en un principio. Hay discipulados, hay enseñanzas, pero sé que la responsabilidad es mía de conocerte personalmente, porque yo necesito saber cómo piensas, cómo sientes. ¿Estamos dispuestos a caminar con Él? Porque caminar es eso. Hoy tenemos camino con Jesús y se ve muy bonito. Algunos me dijeron, oye, qué bonito, se ve muy padre, pero no es un eslogan y no es un logo, es una decisión. Y se ha vuelto parte de mi vida. Yo voy a caminar con Él. Y por eso les decía yo, espero que me aguanten ciertas locuras, porque eso va a implicar que el Pablo que tú conocías, a lo mejor va a seguir siendo muy parecido cuando estemos cerca, en plan de amigos. Pero Dios fue muy claro, necesitas hacer mi palabra en lo que te voy a mandar a hacer. Sí, está bien, Señor. Hasta hoy Él ha hecho muchas cosas y me las muestra después. Pero va a haber tiempos en donde el Señor va a aparecer locuras. Pero ten confianza, te aseguro que si lees la palabra, vas a decir, ok, no nos estamos saliendo ni a derecha ni a izquierda, ahí vamos. Va a haber momentos en donde voy a pedir opinión, comentarios, pero va a haber otros en donde el Señor se declara y va a dar una dirección. Y a lo mejor si no te dije o te pregunté, no te vayas a enojar o a ofender. No es que haya yo cambiado, es que el Señor está dirigiendo de más a su palabra. Verás los resultados. Bendito Dios, verás los resultados. Caminar con Él no es solo ser oidores, sino hacedores. En ocasiones desechamos su palabra cuando la persona que habla no es de nuestro agrado. Mientras está hablando y compartiendo a alguien que me cae bien, ni siquiera por compromiso lo voy a escuchar. Pero ¿sabes algo? La palabra es tan importante que aunque sea alguien que no tolero, reconozco la palabra de Dios y la recibo. La situación, la circunstancia puede ser adversa. Estás diciendo eso, pero no sabes lo que estoy pasando. A veces así sucede con la palabra de Dios. Pero te digo algo, pon atención, porque el Señor te está hablando de algo en donde puede estar precisamente que cambies tu situación, porque te está dando la solución. O bien, si mi estado de ánimo no me hace estar muy dispuesto a obedecerla, si choca con mi forma de pensar o rompe con mis conceptos, es parte de lo que hace la palabra, porque está rompiendo con las cosas que tenemos aquí, que no son de Él, con las cosas del mundo. Su palabra siempre debe ser primero, porque es de Él. Él habló, Él la inspiró, y todavía más importante, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, la cumplió toda. Nada quedó sin cumplirse. La vivió totalmente, hasta el último momento, en toda justicia. Todo se resume a una sola cosa, a una sola acción: obediencia. Como el Hijo obedeció al Padre, entonces como el Hijo seremos reconocidos y amados por nuestro Padre. Si yo obedezco la palabra de Dios, mi Padre que está en los cielos ve a su Hijo y puede decir: en Él tengo complacencia. Seremos reconocidos y amados por nuestro Padre, y tenemos acceso a todas las cosas las cuales podemos administrar, pues con su palabra viene la sabiduría, pero aún más extraordinaria, somos santificados por esta misma, y su Espíritu Santo está en y sobre nosotros. Por lo tanto, su palabra es nuestra vida. Decimos que tenemos vida
vida nueva, vida en Cristo Jesús, es porque tenemos su palabra. Es tiempo de comenzar a leer la palabra de Dios. Es tiempo de empezar a conocer a nuestro Señor Jesucristo en la Escritura. Es cierto que tenemos que buscar momentos, pero si yo no sé quién es Él, no me revela nada su palabra, no la conozco, solamente voy a escuchar, voy a conocer de lo que alguien más me cuenta. Y todos tenemos un amigo que nos habla de otro amigo y que creemos conocer porque alguien nos ha dicho cómo es, pero nunca hemos tenido una relación con Él. El amigo, el verdadero amigo, es con el que has pasado de todo. Conoce tus buenos momentos y tus peores momentos, tus virtudes y tus defectos, y aún así decidió ser tu amigo. Así es mi Señor Jesucristo. Cierra tus ojos. Hoy solamente vamos a orar. Quiero que también los chicos cierren sus ojos, porque esta instrucción no voy a poner una carga que no es para ellos, pero sí es algo que necesitan escuchar. Y voy a hacer una analogía. Si yo voy a dedicar una canción, se la voy a dedicar a una persona que me interesa. Voy a escoger una canción que hable de las virtudes que ella tiene, por lo tanto debo de conocer. Yo no puedo tomar una canción que está de moda y solamente dedicarla. Si yo le voy a cantar a mi Señor, necesito conocer sus virtudes. ¿Quién es Él? Para que pase lo que me diga su Espíritu Santo, pueda yo adorarlo con la dirección que Él me da. Lo mismo los que somos padres, abuelos, necesitamos conocerlo. Y no es que te comas la Biblia en un mes, pero si tú de repente abres tu Biblia hoy y lees un solo versículo con la fe de lo que hoy escuchaste hablar al Señor y no cerraste tu corazón, créeme que Dios te va a empezar a hablar. Padre, revélate a cada uno de tus hijos. Déjalos conocerte. Hoy el canto decía que queremos conocer a Jesús. Y la única manera es conocer y escudriñar tu palabra. Pon en nosotros que sea una necesidad tal, así como cuando nosotros anhelamos tomar el líquido agua, cuando tenemos una sed, que no podemos. Que así sea tu palabra para nosotros, Señor. Que nuestra necesidad por conocerte, por escudriñar, por entender cómo piensas, sea tal que no pueda pasar mucho tiempo en que yo esté buscando. El mundo hace mofa de esta relación, al grado de que muchas veces el decir Señor soy yo otra vez lo toma incluso como un tipo de burla. Pero la verdad es que esa es mi condición, Señor. Todo el tiempo te vuelvo a decir soy yo otra vez, Padre, y tú te agradas que yo lo haga, porque me estás ayudando y me estás esperando todo el tiempo para hablarme, para enseñarme. Espíritu Santo, la palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Haz en nosotros eso, Señor. Siembra en nuestro corazón la necesidad de leer tu palabra, de conocerte, de bendecirte, de hacer tu voluntad y ser obedientes totalmente, sin importar críticas, sin importar que el mundo me rechace, porque hoy sé que tu palabra es lo que me lleva a ese lugar de reposo. Y entonces, Señor, tú me guardas de todos mis enemigos, que no son las personas, sino todas las tentaciones que siempre me habían acumulado.
Hoy te doy gracias, Señor, porque has hablado. Te doy gracias, Padre, y te digo hoy, he hablado tu palabra. Permíteme hablar siempre tu palabra, fiel, de la forma correcta, hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, sé que tu palabra no regresará vacía, porque la palabra hoy cayó en buena tierra. Y porque los que estamos aquí, Señor, sabemos quién eres tú y queremos conocerte cada día más. Porque cada canto que damos a ti es con un entendimiento pleno de que queremos conocerte cada día más. Yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que yo estuvo aquí, Señor, y te pido que esta palabra quede en sus corazones, en su entendimiento, y que cada día, Señor, la puedan poner por obra. Bendícelo, Señor, que puedan verse reflejados en ti primeramente y luego reflejarte a ti ante el mundo. Que la gente pueda acercarse con ellos y decirles: dame de lo que tienes, porque tú no eras igual, porque tú eres diferente y hablas diferente hoy. Algo te pasó, y ellos puedan decir con una sonrisa y con el amor que tú les has ofrecido: claro, déjame presentarte a mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Él, y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa. Y decimos todos: amén, amén, amén. ¿Recibimos algo? La palabra de Dios es prioridad. Voy a cerrar entonces esto, la predicación, pero todavía hay algo que queremos hacer. Es una sorpresita. Dice, ella se lo recordábamos, nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, le dice a Juan, y le dice a María: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Sabes qué me encanta de este pasaje? Nuestro Señor Jesucristo cumplió de tal manera la palabra que en los mandamientos dice que honremos a nuestros padres. Y Él estaba a punto de entregar el Espíritu. Y en ese momento le deja a su mamá alguien para que la cuide. Juan, es tu madre, cuídamela. Mamá, yo me voy a ir, pero ahí está tu hijo. No se desampare. El amor de madre es maravilloso. El amor de madre muchas veces nos enseña, nos da rasgos de lo que es el amor del padre también. Porque yo creo que el amor del Padre Celestial se dividió en el de la madre y el del papá. Pero apenas acaba de pasar un día, es el día de la madre. Y tenemos una pequeña sorpresa. De parte de Camino con Jesús, bueno, pues queremos darles un pequeño detalle. Y primero que nada vendrán aquí estos chicos que